Egunon, buenos días a todos y a todas. Bueno, una vez que Marta y Josebe nos han puesto el marco que fundamenta y desde el que se desarrolla la lectura dialógica, vamos a pasar a exponer 3 experiencias que llevan a la práctica, hacen realidad y concretan en distintas intervenciones la lectura dialógica. Así, contamos con la presencia de 3 experiencias significativas en este campo y que vienen, una desde Andalucía y 2 desde Cataluña. Antes de su presentación, quisiéramos agradecerles el haber aceptado la invitación de la organización del Congreso, así como el esfuerzo realizado para estar hoy con nosotros. Cada una de estas experiencias muestra, sin agotar, una forma diferente de llevar a la práctica la lectura dialógica en contextos que también son diferentes. Así, y siguiendo el orden en el que intervendrá, contamos con Ángela Molina, que viene del Centro Público de Infantil y Primaria Andalucía, en Sevilla, para contarnos la experiencia de bibliotecas tutorizadas que allí realizan. Junto a ella, y para adentrarnos en las tertulias dialógicas en educación infantil y primaria, está Belinda Siles, que representa al Centro Público Infantil y Primaria Dr. Fleming de Villadecans. Y finalmente, Adelaida Morte nos contará la experiencia del Centro de Educación de Personas Adultas, la Verneda de Sant Martí de Barcelona, en cuanto a las tertulias dialógicas o de clásicos universales, centro donde se inició la primera tertulia literaria de estas características. En cuanto a la sesión, cada persona de la mesa contará con 15 minutos para realizar su exposición. Buenos días, me han presentado, soy Ángela, vengo desde el Colegio Público Andalucía de Sevilla. Os voy a contar la experiencia que desde el curso pasado estamos haciendo en el cole, en concreto de biblioteca tutorizada, y antes de hacerlo pues me gustaría explicar un poquito el contexto de dónde se encuentra mi centro y en qué proyecto, cómo se enmarca el tema de la biblioteca tutorizada. Mi centro está en una zona de Sevilla que es conocida en muchas partes del Estado español y fuera de él, que son las 3.000 viviendas, el Polígono Sur, una zona de exclusión y de marginación. Las características de la mayoría de nuestras familias pues son familias desestructuradas, familias en las que hay un alto índice de analfabetismo, de desempleo, de actividades ilegales, tráfico y consumo de drogas. Es un barrio al que si tú llegas a Sevilla y coges un taxi y le dices que vas a las 3.000 igual no te quieren llevar, o si tenemos una sustitución en el cole hace varios años y delegación provincial te llamaba para ir al cole, pues se pasaban los días y los días sin que llegara ningún sustituto, ninguna sustituta al colegio. Tú llamabas, ¿por qué? Pues porque no quiere nadie. Después cuando van y se quedan, es al contrario, nadie quiere irse, porque es desconocido. Es decir, entonces el Polígono Sur, las 3.000 se conocen por toda la parte negativa que está escrita ahí, que yo he intentado contaros, pero tiene también una riqueza increíble de personas adultas y niños que viven allí y que muchas de ellas dicen, yo sufro este barrio. Entonces, pues partiendo de ahí, ¿no? Es fácil ponerte en su lugar y trabajar con ellos de una manera muy a gusto. Después, el contexto educativo de nuestro centro, pues en el colegio hay 270 alumnos, somos un centro de infantil y de primaria, y de los 270 alumnos, pues el 80 al 90% pertenece a la etnia gitana en situación de exclusión. Lo que caracteriza a nuestro centro no es que el alumnado sea gitano, sino las características de exclusión de esa población gitana, porque si no nuestro centro sería bastante distinto, ¿no? El gran problema hoy por hoy del colegio no es la disciplina, no es la convivencia, sino es el asentismo. De esos 270 menores, el 35% son menores asentistas, es decir, faltan como mínimo 5 días al mes, de ahí para adelante. Y estamos contentos porque el año pasado teníamos el 40%, ¿no? Entonces vamos progresando, pero hoy por hoy es el gran problema que tenemos en nuestro colegio. Y hace ya bastante tiempo, bastantes años, los maestros que estábamos allí, pues empezamos a pensar que qué hacíamos para darle la vuelta a esa realidad y a ese cole, ¿no? Por nosotros mismos, que estábamos allí, que nos chocábamos continuamente con la entrada a la pared, y por nuestra familia y por nuestros niños. Pues pensando nos dimos cuenta, lo primero, que los maestros solos no hacíamos nada, y abrimos el colegio a que en el colegio entraran entidades y otros agentes educativos. En aquellos entonces todavía no habíamos oído hablar nada de comunidades de aprendizaje, después sí empezamos a oír hablar de ellas, y fuimos a visitar una comunidad de aprendizaje que estaba aquí a mi lado, que es el Dr. Fleming, porque queríamos aprender. Ya después estuvimos en contacto con la gente de CREA y tal, y desde el curso pasado, desde el curso 2006-2007, pues somos una comunidad de aprendizaje que, como veis, hemos empezado hace muy poquito, pero con muchas ganas y con mucha ilusión. Dentro de nuestro proyecto que
que es la comunidad de aprendizaje, pues tenemos diferentes subproyectos, ¿no? Que os los voy a contar porque dentro de uno es donde se enmarca el tema de la biblioteca tutorizada. Tenemos el plan de convivencia, un proyecto de innovación, el plan de apertura, que consiste en el aula matinal, en el comedor y en los talleres extraescolares, y el proyecto lector y de uso de la biblioteca escolar. Es dentro de este proyecto lector y plan de uso de la biblioteca escolar, donde se enmarca el tema de la biblioteca tutorizada y de todo lo que hacemos en torno a la lectura. ¿Por qué tenemos un proyecto lector? Pues por algo que ya se dijo ayer y que se ha dicho hoy, ¿no? Porque la lectura y la escritura son un instrumento esencial para el desarrollo de la persona y para el desarrollo de los aprendizajes, ¿no? Entonces, es un interés de los docentes el desarrollo de la lectura y la escritura, y estamos en un contexto en el que la lectura no está presente. Es decir, os he dicho antes, la mayoría de nuestras familias son analfabetas. Todo lo que se ha dicho de lo que la familia puede aportar para desarrollar habilidades y destrezas en la literatura emergente no está presente en buena parte de nuestro alumnado, y ese alumnado es el que llega al colegio, ¿vale? Entonces, frente a nuestro interés por la lectura, pues están las características del contexto en el que estamos, y por eso decidimos que dentro de nuestro proyecto la lectura y la escritura, todo lo que es el área de lengua, incluida también el área de inglés, pues es un tema central, tanto en los objetivos del plan anual como en los objetivos educativos, con la propia creación de un proyecto especial, ¿no? Y los objetivos que nos planteamos con ese proyecto lector, están algunos ahí, los podéis leer, pero fundamentalmente lo que queremos es tener una biblioteca que sea un centro de recursos y aprendizaje para el docente, para la familia y para los niños, y que se convierta en un contexto que tiene poca dotación de infraestructura y de espacios culturales, pues que se convierta nuestra biblioteca en un referente cultural dentro de ese contexto desfavorecido y un contexto, ya digo, que bastante marginal, ¿no? Entonces, la línea de actuación que nos planteamos con el proyecto lector pues abarca desde desarrollo de programas a trabajar prerequisitos básicos para la lectura, todo el tema de enriquecimiento de vocabulario, lenguaje oral, prácticas iniciales de lectura, habilidades metalingüísticas, etcétera, hasta de reflexionar sobre qué metodología abordamos para el aprendizaje de la lectura y la escritura en el centro, algo que ahora mismo está en debate dentro del propio claustro. Después una serie de actuaciones para la mejora de la comprensión lectora y de la expresión escrita, actividades de fomento de la lectura y el papel central de la biblioteca. Y es ahí, dentro de las líneas que tenemos en la biblioteca, de esas 6 que están ahí, en la quinta aparece la biblioteca como un espacio compensador de desigualdades y de atención a la diversidad. Por eso nos planteamos abrir la biblioteca como biblioteca tutorizada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la biblioteca tutorizada permanece abierta. Nuestra jornada laboral lectiva con los alumnos es de 9 a 2 por la mañana, y después tenemos los horarios de permanencia de los docentes, son los lunes de 2 a 3 y los martes de 4 a 7. Pues entonces lo que decidimos en un claustro, cuando comenzamos con comunidades de aprendizaje, después de hacer la sesión de formación, de sensibilización, que le hicimos en junio, y no tomamos la decisión de si sí o si no hasta septiembre del curso siguiente, si en el claustro de final de curso, haciendo un poco de evaluación de cómo había ido la sensibilización, preguntó una compañera: bueno, si vamos a incorporar voluntarios, vamos a preguntar dentro del propio claustro si hay voluntarios en el propio claustro. Y entonces en septiembre se retomó esa pregunta, y dentro del claustro pues salió un grupo de 10 maestros que querían ser voluntarios en nuestro cole. En nuestro claustro el año pasado éramos 27, este año somos 25, pues de esos 25, 10 personas dijeron que querían ser voluntarias dentro del colegio. Claro, tú no puedes ser voluntario en tu horario laboral. Entonces, ¿qué dijimos? Pues estupendo, porque con estas 10 personas, más todos los voluntarios que después quieran incorporarse, vamos a poner en marcha la biblioteca tutorizada. Y eso hicimos. La biblioteca tutorizada funciona todos los días de 3 a 4 de la tarde, de lunes a jueves. Cada día hay mínimo 2 maestros que están, más los voluntarios que quieran participar. Están participando ahora mismo 2 personas de una entidad que por la mañana también colabora en el centro, y durante el primer trimestre 4 personas que ahora mismo no han continuado por diferentes problemas de horario de estudio y tal, porque eran estudiantes universitarios. El objetivo que nos planteamos con la biblioteca tutorizada es prolongar el tiempo de aprendizaje, entre comillas, curricular, que tienen nuestros alumnos. Es decir, cuando nuestros alumnos terminan en el cole, en el barrio se sigue aprendiendo, porque el barrio es un centro de aprendizaje. Que es el programa de acompañamiento escolar, que también lo llevan
monitores que no son docentes, pero también docentes del propio colegio. Entonces decíamos, pues los niños de tercero y cuarto con dificultades y sin dificultades, para que esté todo junto, tienen su programa de atención, que es programa de acompañamiento. ¿Cómo atendemos a los niños de primer ciclo y de segundo ciclo? Pues decíamos, pues los niños de primer ciclo están iniciándose todavía en la lectura, vamos a atender desde la biblioteca tutorizada fundamentalmente a los niños de segundo ciclo. Después la realidad es que acuden niños del segundo ciclo, algunos del primero, alguna madre, algún antiguo alumno que viene a echarte una mano, pero en principio el objetivo era centrarnos en esos 4 cursos, los 2 terceros y los dos cuartos. En un principio es el equipo docente, los tutores, quienes proponen qué niños aconsejan ellos que se hagan usuarios de la biblioteca tutorizada, y después lo que hace el equipo docente pues se lo cuenta al alumno, se lo cuenta a la familia, y es la familia y el alumno quien decide si quiere o no quiere. Nosotros intentamos convencerlos por todos los medios, le hacemos muchísimo teatro, le convencemos de lo necesario que es, y la verdad que están respondiendo. Una vez que sabemos los maestros que atendemos en la biblioteca tutorizada qué alumnos tenemos, pues los tutores nos proporcionan una información básica de cuáles son las dificultades que tiene ese niño, para que la atención pues se centre un poco en esas dificultades, aunque después se hacen otro tipo de actividades colectivas. Este año tenemos un grupo de alumnos fijos de 10 o 12 alumnos, que estamos muy contentos porque el año pasado empezamos la biblioteca tutorizada en noviembre y hasta marzo teníamos todas las tardes una niña, que aprendió muchísimo, pero una niña. Y nosotros de verdad que decíamos, no importa, 2 maestros para una niña, aprende o sí, y aprendió. Esa niña que el año pasado no sabía leer ni escribir, es la niña que ha escrito esa carta, ¿no? Que dice: en la biblioteca me enseñan a leer y a escribir. Las maestras de la biblioteca son Isma, Ángela, Álvaro, Eduardo, Isma de infantil y la maestra Reme. Me gusta la biblioteca, quiero ir a la biblioteca. Con la maestra y maestro hago poesía, leo La Sirenita y otros cuentos divertidos. Tengo en la biblioteca un cuaderno de actividades para hacerlas. Después entro en los talleres. María, ¿no? Que es el nombre de la niña. Con esta niña, que era una niña que terminaba su jornada escolar a las 2 de la tarde, conseguimos el año pasado que estuviera todos los días en la biblioteca. Este año sigue en la biblioteca, pero además después se apuntó a los talleres extraescolares, con lo cual a las 4 salía de la biblioteca y se ponía en los talleres extraescolares, que son hasta las 5 de la tarde, ¿vale? Además de este grupo de niños que tiene seguimiento, que los tutores se ponen en contacto con la comisión de biblioteca y tal, si en el horario en que la biblioteca está abierta, cualquier familiar, cualquier antiguo alumno, cualquier persona quiere entrar en la biblioteca está abierta y está abierta para toda la comunidad. Como siempre hay 2 maestros y en algunas ocasiones hay más adultos porque están los voluntarios, pues lo que hacemos es uno de los maestros y un voluntario, quien sea, se queda atendiendo a este grupo de niños, y los demás pues ayuda a la persona que viene, al niño que quiere buscar información sobre un proyecto que estamos trabajando sobre el medio ambiente o sobre la tierra o sobre el escarabajo que estaban investigando la semana pasada los alumnos de sexto, ¿no? Todos los maestros que formamos, que atendemos la biblioteca tutorizada, junto con una bibliotecaria que tenemos, no porque la Junta de Andalucía considere que los centros tienen que haber bibliotecarias, sino porque conseguimos un dinero de un premio que nos dieron y dijimos, pues estupendo, este premio va a ser para contratar a una bibliotecaria que apoye todo el tema de transformación de la biblioteca en espacio en centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Pues todos esos maestros y maestras voluntarios, que estamos fuera de nuestro horario, y la bibliotecaria formamos la comisión de biblioteca, y en esa comisión de biblioteca pues coordinamos todas las actividades que tienen que ver con animación y fomento de la lectura, la biblioteca tutorizada y lo que es la gestión de la biblioteca. Nos reunimos semanalmente, todos los martes, de 3 a 4, antes de comenzar nuestro horario de exclusiva, y ahí hay 2 fotos, que es un poco un antes y un ahora. El año pasado los maestros nos reuníamos para limpiar la biblioteca, ordenar la biblioteca, hacer el expurgo de libros y tal, ¿no? Y conseguimos crear, porque teníamos muy claro que la que queríamos hacer de la biblioteca, que después iba a utilizarse también como biblioteca tutorizada, un espacio acogedor y atractivo. Si el espacio no es acogedor y atractivo, y el niño tiene mucha motivación, tampoco es que además voy a ir a un sitio que es bonito, que es tranquilo, que está lleno de color, que hay libros que me gustan, porque además he elegido yo que los libros estén allí. La mayoría de libros que hay en nuestra biblioteca lo eligen los niños que estén allí, con un sistema que tenemos, con una librería y tal. También hacemos otras actuaciones de la biblioteca, que no os voy a contar porque para eso están otras personas, ¿no? Que son las tertulias literarias con todos los niños, desde infantil hasta sexto, un mercadillo de libros que hicimos, la biblioteca de
La biblioteca de patio, como tengo un minuto, es lo único que voy a contaros, porque la biblioteca de patio es un sueño de una niña. Cuando el año pasado hicimos la fase del sueño, pues había una niña que soñaba con que hubiera libros en el patio. La biblioteca del colegio está abierta en horario de recreo y los niños pueden ir a la biblioteca que está dentro del edificio escolar. Pero había una niña que ella no quería ir a la biblioteca, ella quería que los libros fueran al patio, porque ella donde quería leer era en el patio. Pues entonces pusimos en marcha la biblioteca de patio, que es una de las fotos que hay ahí, la llevan los niños de sexto y los niños de quinto y de sexto, son los bibliotecarios de patio. Hay una serie de libros que están en un cuartito que tenemos junto al patio y se saca, y durante la media hora ponemos unos banquitos que después se tienen que recoger, pero la verdad que está muy contenta. Y sí hemos descubierto que a los niños les gusta muchísimo leer y se encuentran muy a gusto con la lectura. Eso sí, lo hemos comprobado. Y en la biblioteca también. De 1 a 12 pensamos que es un gran éxito, pero nos queda mucho todavía. Y ya está. Como presentación de mi colegio diré simplemente que el 90% de nuestros alumnos no tienen libros en clase. Es algo muy similar a lo que ha explicado ella, pero no tan crudo, porque ya llevamos unos años trabajando. Entonces, cuando nos constituimos una comunidad de aprendizaje, uno de los sueños que salió, que además era compartido tanto por niños como por familiares como por profesores, era abrir la biblioteca. Nosotros tenemos un centro muy grande, muy pocos niños, y teníamos una biblioteca espacio grandiosa, que es envidia de muchos centros, porque está muy bien, pero estaba con una cantidad de polvo, una cantidad inservible, ¿no? Y entonces esta fue una de las tareas principales que nos propusimos la Comisión de Biblioteca, abrir ese espacio tanto en horario escolar como en horario extraescolar. Una de las cosas que hicimos primero fue organizar las tertulias literarias para adultos y para niños. Primero para adultos, porque era la experiencia que nos explicó la Berneda y nos gustó, y después la empezamos para niños en horario extraescolar, totalmente voluntario, y tuvo tantísimo éxito, fue tan bien acogido por nuestros alumnos que nos propusimos hace 3 años empezar esas tertulias dentro del horario escolar, para que pudiera participar todo el mundo, porque si no teníamos que poner cuotas, es decir, no puedo tener más niños, ya no caben, ¿no?, en las tertulias, y empezamos en tercero, cuarto, quinto y sexto, pero fueron también, que ahora lo hacemos en P3, P4, P5 infantil, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto dentro del horario escolar, seguimos haciendo las extraescolares y seguimos haciendo las tertulias de adultos. Los objetivos que nos planteábamos es los que ya han explicado, no los vuelvo a explicar. ¿Cómo nos lo organizamos? En educación infantil estas tertulias tienen unos 30 minutos semanales. En primaria 1 hora semanal, en el horario escolar y en la asignatura de catalán. Las tertulias de educación infantil. El espacio es importantísimo, por eso siempre vamos a la biblioteca, nos sentamos en círculos para que todos los niños puedan tener la visibilidad de la persona que en este caso narra el cuento, porque ellos no pueden leer, ¿no? Y se sigue siempre un protocolo. Pep, que ya lo veréis porque he hecho una foto porque es digno de verlo, es el que viene en una caja. Los niños ya saben que esa es la caja del Pep, y cuando te ven por el patio dicen que saques al Pep porque está durmiendo siempre y que es un dormilega. Y entonces los niños le cantan una canción para que se despierte. Se despierta, los saluda, habla con ellos y entonces siempre les trae un cuento. Ya saben ellos que viene el Pep y detrás viene el cuento, o sea, ya es una rutina que lo tienen clarísimo, ¿no? Entonces se narra el cuento y el Pep entonces empieza a hacer preguntas a estos niños. Se pregunta qué es la tertulia, la mini tertulia que hacemos en preescolar, y después ya se despide con otra canzoneta para que se vaya a dormir. Y mientras se explica el cuento siempre utilizamos un soporte visual, porque son niños que la atención les cuesta muchísimo y a veces solamente verbalmente se pierden. Y porque también tenemos mucho alumnado extranjero de nueva incorporación, recién matrícula viva constante de otros países, o sea que es que
Entonces el soporte visual, sobre todo para los niños recién llegados con otro lenguaje, es buenísimo, porque los cuentos además son internacionales. ¿Quién no conoce La Capucheta Vermella, ¿no? Entonces siempre lo hacemos o con hacemos unos dibujos grandes que simplemente son fotocopias de libros en grande, tampoco así, o el libro se utiliza muchísimo, lo utilizamos constantemente porque es lo que nos interesa también, o puede ser un soporte visual de una diapositiva o de alguna cosa de esta, pero siempre con soporte visual. Este es el PEP. El PEP es un calcetín, con unos ojos de cartulina y un poco de lana aquí, que de vez en cuando además va a la peluquería, porque se despeina. Entonces, cuando el PEP empieza a hacer las preguntas, les va preguntando qué te ha gustado del cuento y les va diciendo el porqué. Tanto el PEP como el profesor, en este caso yo, porque soy yo la que lleva el PEP siempre, actuamos de referentes, somos los primeros que hablamos siempre. Me ha gustado este cuento, fíjate qué bonito, ¿no? No sé, pienso en alguno. Uno muy inusual, que es la Alicia ¿cómo se dice en castellano? Alicia en tierras, en el País de las Maravillas. Entonces, que es muy inusual contarlo a un niño de 3, 4 y 5 años, ¿no? Pues pues cuando se hace grande, es una versión pequeñita, cuando se hace grande, cuando se hace pequeña y tal, pues entonces fíjate, a mí me gusta cuando se hace grande, y me gusta porque fíjate qué piernas más largas tiene, y entonces esto, y la mesa porque se hace pequeña y luego se hace grande, ¿no? Y entonces ellos van poquito a poco cogiendo ese engranaje de decir, a mí me gusta, sí que repiten mucho, el que primero salta y el más espabilado, y los demás van diciendo lo mismo, pero el PEP les dice, que no vale, que esto ya lo ha dicho tu compañero, ¿no? Tienes que hacerlo así. Sí que esto provoca que cuando llegamos a primero a hacer una tertulia bien, ya tienen el mecanismo del escuchar a su compañero, del saber participar, el de coger sus cositas ya, entonces se va notando a medida que vamos subiendo. ¿Cómo lo organizamos en el ciclo inicial? El libro lo escoge el profesor en estos momentos porque hemos visto que es un poco difícil que ellos escojan, pero hay veces que también planteamos, en vez de una lista extensa, pues 4 o 5 libros y que vayan cogiendo el que quieran. Hacemos una lectura de 1 o 2 páginas, una en primero, 2 en segunda. La lectura la hacemos dentro de la aula de clase, porque si los libros se van a casa no vuelven, entonces tenemos que hacerla dentro de clase, la mayoría, no todos. Entonces la hacemos dentro de clase y leemos este trocito o el que sea. Tanto el niño que lee como el que no lee, porque la cosa es que el que lee mucho coge una frase, el que lee menos puede coger una palabra, y el que no lee escoge un dibujo. Entonces, cada niño va diciendo lo que ha escogido y el por qué. No se puede repetir, aquí no se puede repetir, y tampoco se puede decir porque me ha gustado, sino que tienen que hacer una elaboración un poquito más grande. Ya me pasan la primera nota. Esto implica de que vayan pensando un poquito. Sí que hay muchos niños que repiten esquemas de otros días o repiten esquemas de los que tú das, porque siempre participas como una más de la clase, ¿no? Lo van repitiendo, pero esto les crea que llega un momento que dan el salto y por fin consiguen coger su trozo, el porqué y decir algo suyo. Y las tertulias lo que hacen mucho, sobre todo estos pequeños, es explicar muchas vivencias personales, muchísimas, ¿no? O sea, yo he cogido, ahora estamos leyendo uno que sale un panadero majestuoso allí que hace como magia, como si fuera un follet, no sé, un gnomo, y entonces, bueno, ellos, la vivencia del olor del pan, porque hablan mucho del olor, el olor del pan, el que voy a comprar el pan con mi mamá, el que esto, ya hemos superado esta etapa, ahora ya vamos a cosas más de la magia, de las hadas, de los gnomos, de toda esta vida, pero al principio era el pan y esas vivencias, ¿no? Que mi madre no
no cree en las hadas y yo tampoco, eso también me lo dice. Y yo les digo que yo soy una hada. Entonces, hay unas normas que la hemos de hacer siempre, ¿no? Siempre, o sea, no se pueden descumplir. Y es que cuando hacemos la lectura, la clase debe estar en silencio. Al principio cuesta un poquito, pero luego es algo que sale innato. O sea, en las clases se crea un clima. Ayer estábamos hablando con unas personas que vinieron a ver tertulias en mi colegio y decía, es que es un clima tan tranquilo que estos niños se portan muy bien, me decían. Yo digo, sí, espérate a verlos en otra clase, ¿no? Pero es un clima de tranquilidad, de relajación, de hacer una cosa que les gusta, y entonces es bonito de verlo, no se puede explicar. Después hay otra norma, nunca se puede escribir en los libros, ni rayarlos, ni romperlos, ni todo eso. Entonces, la Belinda es una señora que le gusta mucho aprovechar el papel y siempre llevo papel reciclado para que si quieren escribir algo o alguna cosa lo van poniendo allí para que el libro siempre se mantenga en un estado un poco y se pueda reutilizar muchas veces, ¿eh? Después otra de las normas es hablar de uno en uno. Primero habla uno, luego habla... Esto también cuesta un poco. En tercero y en cuarto ya lo vamos consiguiendo, ¿no? Pero al principio les cuesta. Primero habla uno, luego habla otro. Poquito a poco, sobre todo escuchar a tu compañero, porque no se puede repetir lo que él ha dicho. Sí puedes coger el mismo trozo, pero no la misma argumentación. Porque las argumentaciones han de ser diferentes porque cada uno tenemos vivencias diferentes, ¿no? Y sobre todo escuchar a sus compañeros, que también es una de las partes difíciles. Después lo que hacemos, esto sí, es al final de curso, hacia el mes de mayo, sobre ese cuento que hemos estado más tiempo leyendo, más así, hacemos alguna actividad. Aquí tenéis dos fotos de una actividad que hicimos, habíamos leído la Caperucita Roja, y no veis que lleva la capucha este señor, ¿no? Roja, y les hacía la representación del cuento, pero claro, la representación la iban haciendo ellos ya, o eran ellos los que iban diciendo todo el cuento. Y después aquí hay otra señora también con otros niños haciendo una actividad de cuentacuentos, pero siempre de ese cuento que hemos trabajado más extensamente, ¿eh? Las de ciclo medio y ciclo superior ya se parecen mucho más a lo que es una tertulia de adultos, ¿no? Eligen el libro. Normalmente lo que hago yo es no leerme nunca el libro antes, nunca, porque si no, de alguna manera puedes influenciar aquellas hipótesis de lectura que podemos ir argumentando, ¿no? Entonces, a mí me interesa que ellos escojan el libro. Lo escogemos a través del buen criterio de las editoriales, que de momento nos ha servido, nos ha ido sirviendo. Y nos han gustado los que han escogido los niños. Sí que a veces pues metemos alguna cucharada por debajo, porque en algún momento dado nos interesa alguno, pero por otras aplicaciones de después, ¿eh? Después cada niño se lee un capítulo también en clase, ¿eh? Y si los capítulos son muy grandes los partimos, buscan un párrafo, aquí ya sí que ha de ser un párrafo, excepto niños de necesidades educativas especiales, que lo que hacen es como la graduación de antes, ¿eh? Una palabra, un dibujo, depende de su otro papelito, depende de lo que ellos vean. Y después lo que se hace es el comentario y empieza el debate. En tercero y en cuarto el debate es pobrecito, empiezan, van haciendo. Las opiniones ya es algo que se tiene más. Y ya en quinto y sexto ya el debate ya se cumple bastante bien, ¿eh? Pero bueno, es como ir poniendo la paja, ¿no? Para que se vaya hinchando. Entonces, ¿qué se consigue? Generar diálogo, que muchas veces en nuestras prácticas educativas es el niño calla y no se genera este diálogo. Los alumnos se enriquecen con temas sobre actitudes, sentimientos, opiniones, porque salen en todos los libros. Se generan interacciones, que es la clave del aprendizaje. Se potencia el espíritu crítico y aumenta la necesidad de buscar información porque son conscientes de las carencias de su propio conocimiento.
Hace muy poco me sorprendieron mis alumnos de sexto cuando me pidieron que leyéramos un libro sobre el Holocausto. Me sorprendieron, os lo prometo, pero porque decían que ellos no sabían esto, no sabían, y leyendo este libro, además que era un poco complicado, salieron mucho las jerarquías de poder. Pensar que nosotros tenemos, en sexto hay gitanos, marroquíes, rumanos, pakistanés, una niña recién llegada gitana no escolarizada, o sea que no sabe coger un lápiz, y un niño que nos vino de otro colegio pero sin saber leer y escribir. Tenemos todo esto en sexto, ¿no? Y entonces empezaron a pensar que aquello que había pasado allí, que era tan lejano, era una cosa que les pasaba un poco en la clase, porque aquel se despreciaba porque no sabía leer, a aquella se le reían porque no sabía coger un lápiz, y al otro porque como no habla muy bien el catalán ni el castellano, pues se le hacía, ¿no? Y entonces estuvimos hablando de las relaciones de clase y salió algo muy positivo. Entendieron, ellos opinaron de que nadie es superior a nadie, niños de sexto, y de mi escuela, también hay que decirlo. Entonces también hacemos como clausuras de lectura. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es, a veces, de vez en cuando hacemos un bingo literario, que es como una gincama literaria, ¿no? Que viene una persona externa y del libro que han leído así más extensamente, pues hace preguntas alucinantes, se las saben todas. La comprensión lectora en este sentido es, pero bueno, se incrementa muchísimo, ¿no? Y otra de las cosas que intentamos hacer siempre en quinto y sexto, acogiéndonos a un programa que hay en Cataluña sobre los autores en las aulas, es intentar llevar al autor de ese libro al colegio. El año pasado vino Oriol Vergés, que es un señor que escribe para grandes también escribe. Y bueno, venía con un poco de temor, porque venía el Fleming, y el Fleming tiene su historia, ¿no? Y tiene su montaje. Y salió diciendo, no me lo puedo creer, ni en las escuelas de La Salle esto. Bueno, nos pusimos así, nos engordamos un poco todos, ¿no? Porque hasta propias compañeras que no habían intervenido en tertulias o así, dijeron, esto está preparado, todas estas preguntas estaban preparadas. Dijimos, no están preparadas, ¿no? Y, o sea, es algo que vas viendo que poco a poco se van haciendo. Entonces, el profesor, ¿qué ha de hacer? Moderar y activar la participación activa de todos aquellos elementos de clase que son más tímidos o les cuesta más o tienen dificultades de lengua o alguna cosa así, motivar la lectura. Y después es importantísimo si conseguís que cuando hagáis tertulias estén familiares en el aula o voluntarios en el aula. Yo este año estoy muy contenta porque tenemos 2 exalumnos que están de voluntarios, cuando pueden, vienen de voluntarios a las tertulias. Pero también es porque les encanta leer, porque están haciendo primero de eso, ¿eh? Entonces, otras cosas que hacemos a raíz de todo esto de las tertulias sobre la lectura, veis que es un montón de cosas, ¿eh? Cuentacuentos dentro y fuera del horario, títeres dentro y fuera del horario, padrinos de lectura, que es un niño grande que ayuda a uno pequeño, audiciones, visita de ilustradores y talleres de cómo se dibujan los cuentos, cuentos con música, teatro, tertulias interciclos, tertulias para adultos, cuento para adultos y participación en los actos de la biblioteca municipal. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, pues que es la clave de la información, del éxito escolar, consolidar el aprendizaje y además es una clave para formar una sociedad activa y crítica. Y aquí 2 fotos de mis niños leyendo que me gustan mucho. Y ya. Gracias, Linda, por tus palabras. Finalmente, y para cerrar esta parte de la sesión, intervendrá Adelaida Morte, que nos contará la experiencia del Centro de Educación de Personas Adultas La Verneda de Sant Martí de Barcelona. Buenos días, bon dia. Soc una persona participant... Se va el catalán. Soy una persona de una comunidad de aprendizaje de Barcelona, de adultos.
Doy las gracias por haber encontrado esta escuela de adultos. Por mi formación, no tenía formación, y en un momento determinado de mi vida fui a caer. Ojalá lo hubiera encontrado antes. Y en esta escuela, en el año 80, nacieron las tertulias dialógicas. Fue la iniciativa de un grupo de personas de niveles iniciales que decían que cuando leía no entendía, no se les quedaba en la memoria. Y así nacieron las tertulias en la Verneda. ¿Qué es una tertulia literaria? Es la lectura compartida de libros clásicos. Por lo menos nosotros, que después diré los criterios, pero es un criterio que tenemos. Personas que nunca han leído un libro y se atreven a leer El Quijote, Ulises, La Regenta, que nosotros cuando vamos a explicar a la universidad, que a veces vamos y lo explicamos, primero piensan, hoy, qué señoras más viejas que hoy nos vienen a explicar. Nosotros nos quedamos así un poquito, pero después hay veces que tenemos que decir, bueno, ya está bien, porque las preguntas son muchísimas. Nosotros les invitamos a que vengan a la Verneda y que vean las tertulias. Yo os voy a explicar una cosa, que yo estoy en la tertulia catalana. Fui a la tertulia catalana porque yo quería aprender el catalán y nos hemos encontrado en que cuando vas buscando, que después lo diré, pero creo que me estoy adelantando, libros para poder leer, la gente decimos, ¿y este libro? Es que hay personas que se han leído más de 200 libros. Castellano, catalán. Libros que a veces casi son imposibles de acabarlos de leer. ¿Por qué? Porque tenemos tanto que aportar, es tanto el diálogo que hay, es tanto lo que tenemos que decir, que a veces que tenemos que decir, bueno, ya lo hemos leído, no vamos a... Porque es que en sí, es tan interesante para nosotros el poder compartir esa lectura. ¿Cómo escoger un libro? Criterios de la tertulia. Escogemos un libro en consenso. Todas las personas llevan una lista de libros. Decidimos qué libro se tiene que leer. Todo eso siempre es en consenso. ¿Está seguro? Segurísimo esto. ¿Se acuerdan los capítulos que se tienen que leer? Se leen en casa. Se subraya aquello que en esos capítulos más aporta la persona. Y se exponen en el día que tenemos ya decidido en clase, que es un día a la semana, 2 horas. ¿Qué es lo que, pues, esa lectura que a ellos les ha dicho algo, han sentido, qué les ha aportado? Espero que no me llegue la roja que existe. Metodología. Está basado en el aprendizaje dialógico. Se respetan todas las palabras. Las aportaciones, sean diferentes en pensamiento, siempre son válidas.
se reconoce y nosotros lo tenemos lo hemos experimentado, que gente, que todos somos sin nivel académico, tenemos unos diálogos que ya creo que mucha gente los tuviese. Nos enriquece tanto las aportaciones personales de cada persona, porque entonces en cualquier momento sale su vida, su historia, que la gente aprendemos de nosotros. En catalán se ha demostrado que personas que no leen el catalán, no leían, no lo hablaban, en las tertulias acaban leyendo y hablando en catalán. Leerlo mejor que hablarlo, pero ya es un principio, ¿no? Y al final, pues con una fluidez que dices, bueno, ¿cómo ha podido ser esto? Estamos pensando ya en tertulias en inglés, ¿eh? De arte, de teatro. Bueno, no creo que no nos van a parar, ¿eh? El papel de la moderadora. ¿Quién puede ser moderadora? Cualquier persona que tenga los criterios muy claros. No tiene que tener un nivel académico. Yo no lo tengo y soy moderadora. Hay unos criterios muy claros. Cometido principal. Cuando llegas, que todos te digan preguntas, qué párrafos del primer capítulo, del segundo, del tercero, así seguidamente. Coges el número de página, dónde están, y después vas preguntando a cada persona, por orden, ¿por qué han escogido aquel capítulo, aquel párrafo, capítulo o párrafo? ¿Por qué lo han escogido? Siempre se dice que sean cortos, porque si no se lee en el libro, ya lo hemos leído, ya. Lo dicen por qué, después se pide a ver si hay alguien que quiera explicar alguna cosa de este párrafo. Y lo que sí que es muy importante, y eso sí que es que personas que no sabíamos escuchar, estamos aprendiendo a escuchar y escuchamos. Personas que explican que antes en su casa, antes de ir a las tertulias, tenían problemas a nivel entre la familia por no escucharse, aprenden a respetar, a escuchar a los hijos, a la mujer, o al revés, ¿no? Esto se aprende en las tertulias. Después, se incentiva, siempre hay aquella persona que es más tímida, que le cuesta hablar, pues se le incentiva para que hable, no se le obliga. El primer día le cuesta, el segundo día también, el tercero ya aporta, pero al cuarto o al quinto a lo mejor le dices, hombre, ya está bien, ¿eh? Que ahora ya... Aprendemos también a que cuando uno habla el otro escucha, pero que aunque aquella aportación que tienes que hace el otro, tú también la tenías pensada. ¿Y te crees que te la han pisado? No, ya se ha dicho. Es de todos. ¿Por qué no? Y qué bonito es pensar lo mismo. O cambiar, porque a veces sí que es verdad que hay gente que viene personas con una manera de pensar y después ha cambiado y se ha salido de ese libro. Como hay personas que leen ese mismo libro en una segunda vez, y dice, pues si no era lo mismo que lo primero, o sea que hemos cambiado, hay otros argumentos, hay otras. Se sueña con las 1001 tertulias. Yo creo que ya estamos llegando, ¿eh?
Ahora ya me dan el amarillo, el rojo llega. Ya estamos, yo ya creo que estamos llegando y con la información que tenemos por ahí, no la creo que la tengamos toda uno, pero yo creo que vamos a tener que cambiar el número. Ese reto que teníamos, porque están en Dinamarca, están en Australia, están en Portalegre, están en Dinamarca, están en Francia, bueno, etcétera, etcétera.